Bueno, y aquí estamos, para sorpresa de muchos oyentes que dijimos que no lo habíamos tenido. Ariel Garis, que venía con una noticia muy fresquita de la Feria del Libro. Bienvenido, Ariel, aquí a 98.3 FM Vive. Bienvenido nuevamente. Hola, Analía, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bueno, sí, noches. Hoy nos quedó de noche, pero bueno, hay temas que a veces es mejor hablarlos de noche. Sí, un horario nocturno, que se siente como raro. Claro, ¿no? que se siente como raro. Sí. Ariel, bueno, lo anticipábamos recién, estuviste en la Feria del Libro. Y sí, bueno, tenés el best seller del momento. Lo portás aquí dos libros, ¿no? Uno es el famoso libro Sinceramente, que ya va por la tercera edición, de Cristina Fernández de Kirchner, y vos tenés la primera. Bueno, sí, en la feria fue furor, ¿no es cierto? Como todos nos enteramos por los medios, el libro de Cristina, el primer libro que la expresidenta publicó y que se estuvo vendiendo como pan caliente, digamos, ¿no? Así. Y en pocos días se lanzó una tercera edición y bueno, tuve la suerte, justo revolví en el stand donde se estaba vendiendo y conseguí la primera edición. Bien. Este libro testimonial, ¿no? Libro testimonial, autobiográfico, ¿no? Autobiográfico, con caracteres autobiográficos y muchos testimonios sobre todo lo que le pasó a la ex mandataria durante sus dos gobiernos y el gobierno primero de Néstor Kirchner. Y también el posgobierno, cómo fue su vida, ¿no es cierto?, después de que entregara el mando. Estoy viendo que veo un señalador ahí en la mitad de las 590 y pico páginas. ¿Esto qué significa? ¿Que vas por la mitad del libro? No, significa eso y no significa eso, ¿no? Porque como el lenguaje es tan coloquial, es tan sincero, valga el título, ¿no es cierto? Y es tan directo, claro, es muy fácil de entender, de ir leyendo. Entonces uno va como salpicando, ¿no es cierto? Esas costumbres como picando de un lado y del otro, ¿no es cierto? Lo empecé a leer por supuesto, desde la primera página, pero después la curiosidad y la ansiedad al lector lo van llevando, ¿no es cierto?, a querer saber todo de golpe y entonces no siguió un hilo conductor lógico del libro, ¿no? Sino que uno va y vuelve, y vuelve, ¿no? Sí, es así. Entonces, bueno, no sé, porque son tantas cosas para hablar que... Son muchísimas cosas, sí. Por un lado está el libro, por otro está la feria del libro. Bueno, sí, fue el libro vedette de la feria. Digamos que, ¿no?, si hablamos de la feria del libro, casi estamos hablando, claro, del libro de Cristina. Del libro de Cristina, que es como el que se llevó el protagonismo. Se llevó el protagonismo no solo por quienes lo leen con placer y que por interés o curiosidad, sino también por quienes quieren refutarlo. Claro, ¿no? Sí, ya tiene muchas críticas. Exactamente. De las buenas y de las malas. Yo estuve leyendo ahí algunas críticas que vienen del periodista Luis Majul, de Federico Andejasi. Esas son las críticas de las malas, por ejemplo. Sí, críticas acérrimas sobre que es un libro. Por ejemplo, Majul dijo algo así como que en el libro habla de ella y nada más que de ella. Bueno, si es una autobiografía, no sé de quién quiere que hable, ¿no? Claro, sí, un libro muy... Bueno, es una de las cosas que pretendía que fuera... Sí, no sé si vos escribís una autobiografía, lógicamente que quien va a leer va a enterarse algo de vos y vos vas a hablar de vos. Claro, exactamente. Creo que es digamos, la esencia de la autobiografía. ¿No? Claro, eso no es una crítica. Eso. Claro, es una obviedad. Es una obviedad, claro. Bueno, y Andejasi diciendo, ¿no es cierto?, que el libro está dictado, que alguien lo escribió, que bueno, vaya novedad. Eso se acostumbra muchísimo, eso. Claro. Y aparte es el libro como testimonial, el mismo cuadro de información lo dice, autobiografía testimonial es eso, dar testimonio, no necesariamente tiene que tener un estilo literario, ni mucho menos, ni de investigación rigurosa, es un testimonio, como quien dice lo suyo, quien va a decir lo suyo, su opinión, su verdad, sus cosas. ¿Qué encontraste en el libro? ¿Pudiste leer alguna o recién estás empezando, Ariel? Sí, he podido observar muchísimas cosas, sobre todo
vamos a empezar por el final, si querés, para hacer una retrospectiva. Bueno, porque el libro también va y viene en el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, sobre lo que está sucediendo actualmente, hay una gran preocupación sobre lo que tiene que ver con el endeudamiento en el exterior del país, cómo salir de ese endeudamiento, porque hay que averiguar entonces por qué se tomó tanta deuda y a dónde se destinó todos esos capitales que se pidieron. El endeudamiento externo superó incluso al de la dictadura militar, ¿no? Claro, esto es realmente preocupante. Claro, porque ¿no? esa sí va a ser una herencia pesada para un gobierno que venga. Y no solo eso, la plata que se pide, la deuda que se establece, sino que también, bueno, el Fondo Monetario Internacional, cuando presta dinero y grandes tasas de dinero, después obviamente busca cobrar eso y con intereses. Y con altos intereses. Y para asegurarse el cobro de esos intereses, ¿qué hace el fondo? Se inmiscuye en cuestiones internas de los países, justamente para asegurarse el pago de esos intereses. Entonces se inmiscuye y dicta a los gobiernos una agenda. Entonces ustedes tienen ahora que bajar presupuesto en salud, en educación, en tecnología. Típica, desde el 45 para acá. Exactamente, ese ajuste, ¿no es cierto? El famoso ajuste. Entonces la preocupación primaria, ¿cuál es? Más grande, es la pérdida de soberanía. Claro, pérdida de soberanía. Es la pérdida de la soberanía porque un gobierno legalmente legítimo, todo legal, votado por el pueblo, no puede tomar decisiones. No puede tomar decisiones propias, tiene las manos atadas. Tiene las manos atadas. Por más que quiera hacer algo bueno para el pueblo, no se puede hacer. Claro, tiene las manos atadas por el Fondo Monetario. Es como cuando vos le debes es la típica, ¿viste? O sea, sí, es como el funcionamiento de un usurero. Deuda, exactamente, es el mismo. Tenés que priorizar la deuda porque no tenés, no podés hacer demasiado más que eso, ¿no? Y en un contexto continental e internacional bastante desfavorable para salir un poco de lo que tiene que ver con las políticas de ajuste, ¿no es cierto? Con un Trump en los Estados Unidos, un Bolsonaro en Brasil. Es decir, estamos en un contexto, unas coordenadas históricas bastante complicadas, porque no están dadas las condiciones, ¿no es cierto?, para llevar adelante esto de la justicia social, todos ese tipo de ideales de la democratización y de la inclusión de los sectores más vulnerables a la economía formal. Claro. No hay un momento favorable para eso, ¿no? Claro. Y eso es lo que va a llevar muchísimo tiempo. Lo que más duele es, bueno, por supuesto, el costo humano de todo esto y también el tiempo que va a llevar para poder reflotar o para poder corregir todo este rumbo. Claro, porque el tema es incierto. ¿Quién paga la deuda, no? ¿Quién paga la deuda? Y un rumbo que te digo que es incierto, es decir, que no sabes a dónde vamos. Cómo se vivirá el día de mañana y mucha más gente que está en la economía informal. Claro, que es la que realmente paga la deuda, por eso, o gran parte de las consecuencias, porque en definitiva dineros que iban destinados tal vez a estos sectores más desfavorecidos en materia de salud pública, educación pública. Exactamente, y bueno, vos ahí tenés en cuenta los grandes problemas que tenemos, ¿no es cierto? El aumento del dólar, el aumento de la divisa estadounidense, que perjudica directamente a la economía local por el aumento de precios, la inflación que se dispara. Sí, descontrolada. Descontrolada porque los insumos se compran en dólares. Entonces eso favorece a muy poca gente, ¿no? A una élite. Después tenés las altas tasas de intereses bancarias. Llegó al 70% de interés. Entonces es la tasa de interés más alta del mundo. Entonces vos te preguntás, ¿quién se queda con ese dinero? Y evidentemente hay un corralito implícito. No se dice, pues es tácito, porque evidentemente los bancos no tienen más dinero. Hubo una corrida bancaria, alguien se llevó los capitales que tenían invertidos, ahorrados. Entonces los bancos, para cubrir ese déficit, ¿qué hacen? Aumentan la tasa de interés. Para que la gente deje el dinero ahí. Claro, es como confiscatoria la medida. Claro. Es confiscatoria, es decir, el banco te quita
te confisca de tu propio dinero, de tus propios ahorros, porque hubo una gran corrida bancaria. Los inversores se llevaron la plata no está, hay un corralito implícito. Eso, y después unido, Analía, una tercera parte que tiene la economía argentina, de por qué no puede crecer, que es la política tributaria. Argentina tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo. Sí, la cantidad de impuestos que pagamos. Siempre se dice, sí. La cantidad de impuestos que pagamos es una cosa que no tiene parangón en ningún lado. Acá te explican cómo pagar los nuevos impuestos, pero lo que hay que explicar es por qué hay que pagar nuevos impuestos. Claro. Porque parecería que hay un Estado, ¿no es cierto?, que como un gran hermano, parafraseando la novela de George Orwell, ¿no?, El Gran Hermano, que hay un Estado que está monitoreando a ver a qué sector le va bien. Si a ese sector le va bien, bueno, ahí van con todo y le van a cobrar impuestos, tributos y demás, o le aumentan los impuestos o le crean un impuesto nuevo. Entonces, una economía así no puede crecer. Claro. Nadie puede invertir, no se genera empleo legítimo. El empleo legítimo es el empleo privado. Entonces, ese déficit ocupacional, ¿cómo se resuelve? Y bueno, con el empleo público. Claro. Pero esto no es una crítica, Analía. Ninguna economía en el mundo crece con empleo público. Y no. Es gasto eso. Es por eso, claro. Eso es gasto. Entonces, la economía crece con el empleo privado, el empleo genuino, porque es un empleo que se basa en la producción. Claro, pero sí. En el trabajo, en el mercado. Por un lado, ¿quién puede y a quién le conviene la producción en este momento, ¿no? Los que tienen la capacidad de producir muchas veces ven que tienen, o sea, les conviene más a lo mejor no producir y tener el dinero por el beneficio financiero que producir. Entonces claro. es como complicado, ¿no? Claro, te conviene fundar una financiera, ¿no es cierto? Claro. No producir nada que ponerte una pyme, ¿no es cierto? Y con todo el esfuerzo que esto implica, pero la pyme da trabajo, la pyme produce desarrollo, la pyme es crecimiento y lo otro es solamente crecimiento del bolsillo de claro, de y las pymes incluso generan riquezas en las economías locales. Claro, pero claro, locales. Porque la gente consume y se mueve la rueda. Claro. El problema es que, bueno, son políticas. La culpa no es o sea, obviamente que ningún empresario va a querer salir desfavorecido, va a perder plata. Obviamente. El problema son las políticas que hacen que no esté favorecida la producción. Claro, no está destinado, no hay una política de producción exactamente, sino que se alienta a la especulación financiera. De ahí tenés el desequilibrio con el dólar y de por qué hubo muchos sectores que pidieron sacar el cepo cambiario, ¿no? Y entonces, al eliminar el cepo, el Estado se hace ausente y bueno, esto generó todo lo que nosotros vivimos en el día a día, que es la disparidad de precios, ¿no es cierto? Se perdió la relación entre el precio y el valor de las cosas, claro. ¿no es cierto? Y tu trabajo, tu salario, que queda muy, muy para atrás de todo eso. Claro, exactamente, se dolarizó todo menos el salario. Y bueno, claro, ahí estamos. Entonces, después que querían, una de las soluciones, ¿te acordás? Era la dolarización de la economía argentina, cosa que es imposible. Hay dos países en América que lo hicieron, que son Ecuador y Panamá. Pero claro, tienen el 2% de inflación anual. Claro. Sí, acá es completamente diferente. No se puede, es imposible. Y aparte son países que prestan servicios, no tienen pymes. Entonces, claro, ¿cómo conseguís los insumos para tu fábrica y todo lo demás? Sí. Es imposible esa solución. Por eso estamos viviendo un momento de una economía, de un sistema de tipo neoliberal. Claro, esa es la palabra que lo define todo. Con esa palabra está todo claro. Está todo claro, que tiene su origen en el consenso de Washington, ¿no? En la década del 70 y los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran un grupo de economistas chilenos que fueron a finales de la década del 60 y principios del 70, recibieron una beca para ir a estudiar economía a Chicago. Y ahí estudiaron con Milton Friedman, por ejemplo, y entonces cuando vuelven a Chile quieren desarrollar las ideas que claro. aprendieron, que es el Estado mínimo, ¿no es cierto? El Estado mínimo de Friedman. Una radicalización de la ley de la oferta y la demanda, no sé, un Estado ausente.
Y achicar, por supuesto, el gasto público, porque le tienen terror al gasto público, al déficit, sí, ¿no? Al déficit. Entonces, el presidente Alexandre en ese momento en Chile no los aceptó. Después Salvador Allende tampoco, y cuando vino el golpe de Estado de Pinochet en el 70, bueno, Pinochet, que no sabe qué hacer en economía, toma a estos representantes, estos jóvenes, los Chicago Boys, estaba recordando algunos nombres, no ya me voy a acordar, y desarrollan la política, el primer experimento neoliberal. Ajá, se hace en Chile. En Chile, y después va a ser copiado en la Argentina por Martínez de Oz. Mira vos, claro. De por Martínez de Oz en el 1976. Neoliberales. De ahí vienen. Es decir, que sin un gobierno militar dictatorial por las armas, esas políticas económicas era imposible, claro, porque, hacerlas por otra vía. Claro, ¿no? El control social, la gente que no salga a la calle, que no se manifieste, que no se queje cuando se quede sin trabajo. Y recomiendo, hay un documental chileno que se llama Los Chicago Boys, donde habla esta gente. Ah, bien, bueno. Vos sabés que le hacen una entrevista a esa gente, es un documental del año pasado, y vos sabés que la Cámara lo sigue a cada uno de estos economistas y muchos hacen una mea culpa. Otros lo reivindican, otros son críticos. Es decir, que los Chicago Boys, hay también un subgrupo dentro de ellos que es muy crítico con lo que han hecho. Porque dicen, bueno, se implementó un sistema económico, pero claro, se hizo sin una oposición, con un gobierno militar y con una prensa totalmente a favor. Claro, muy así bien. Cualquiera. Claro, así cualquiera. Así cualquiera, claro, lleva adelante una política de ese tipo, ¿no? Y bueno, con todas las consecuencias que eso acarrió, ¿no? Que ahí es cuando el dólar se enclava en nuestra economía y no se va más. Bueno. Ahí está. Ariel, entonces vos decís que ahí desplegamos un ítem que Cristina muestra hacia el final del libro una fuerte preocupación por el endeudamiento. Ahí, el endeudamiento, la relación con el fondo que hay que ver. Claro, ¿cómo sigue esto? Y la suba de las facturas. De las facturas de los servicios, que se propone hay un congelamiento, debe haber, de las facturas, porque no puede ser que todo lo que pagamos, ¿no es cierto?, de servicios, porque al final tu salario está destinado a pagar impuestos, a pagar servicios. Ah, bien, ese es el punto, y sí. Claro. Tu salario no debe servir. A veces no te alcanza, si sos jubilado se tienen que dar un préstamo para pagar el gas. Bueno, claro. Fíjate que esa medida, justamente, la de préstamos a jubilados, también escapa a la órbita del pensamiento neoliberal. Por eso vos tenés a economistas como Luis Espert o Javier Milei que ponen el grito en el cielo con esos tipos de créditos, porque no te pueden dar un crédito para pagar deuda. Claro. Los créditos, hasta en una economía neoliberal, se otorgan para invertir, no para pagar una deuda. Aparte deuda de servicios básicos, como tiene que ver con los medicamentos. Claro, es que blanquear eso es blanquear qué tipo de economía tenemos. Entonces, claro, es que ya ni se sabe cuál es el modelo económico. Claro. Son como, digámoslo así, manotazos de ahogado, ¿no? Claro. Bien. Lo más grave, Analía, que es que, bueno, en los décadas del 70, tanto en el Chile de Pinochet, en la Argentina de Videla, todo eso se impuso por la fuerza, ese modelo, pero en los periodos democráticos, en la década del 90, en la Argentina se impone por la vía democrática. Eso es el menemismo, ¿no? Claro. Se impuso por la vía democrática, lo cual hace pensar en la involución que va teniendo el pueblo, ¿no?, a la hora de cotejar las políticas económicas, a la hora de evaluar costos y beneficios de los modelos económicos. Porque si no, y volvemos a la actualidad, por mucho menos el pueblo ya hubiese reaccionado antes, ¿no? Hay una pasividad, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me gusta, no sé, no recuerdo a la autora, pero hay un libro que se llama La doctrina del shock, que habla de esto de que te choquean. Hoy hablábamos con Andrea la tarde de eso. Sí. Y bueno, porque vos fíjate, acordate que Menem entró primero con las banderas del peronismo y segundo en un contexto de hiperinflación del gobierno de Alfonsín. O sea, el pueblo choqueado, sin saber ya qué hacer, desesperado, y ahí es cuando te caen con algo que no es para mejorarte, sino para empeorarte.
Creo que... Sí, tiene que ver con el shock, ¿no? Disciplina un poco. Claro, la gente te agarran como tan mal, te agarran en una situación tan... Es como ahora también es difícil, porque puede pasar cualquier cosa, o sea, la gente al elegir, elige desde la desesperación, mucha gente, ¿no? Hay que ver en qué situación está cada uno, pero hay un alto porcentaje de electores que van a elegir desde la desesperación, porque, bueno... Es un momento que realmente cuando vos ves que aumenta la pobreza, el desempleo, bueno, la vulnerabilidad de determinados sectores. Sí. Yo creo que tal vez ahí es cuando aprovechan y te meten una receta peor que la que tenías, ¿no? Claro, claro. Ahora fíjate que hay un comportamiento que se mantiene perfecto en la historia, que es cómo cambian los modelos. Cambian cuando la crisis afecta a los de arriba. Cuando afecta a los de abajo solamente, sí, las cosas no cambian. Claro, porque no tienen poder. Los que definen son los sectores de poder. Claro, fíjate que viene desde el tiempo de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando el rey les cobró impuestos a los burgueses protestaron. Protestaron, pero no tenían el poder suficiente en armas y en apoyo como para derrocar al rey, a Luis XVI, que no era malo como persona, era medio pelafustán ahí. Bueno, sí, la gente odiaba a la María Antonieta, la esposa, la reina. Pero el rey, para cubrir gastos que tenía de Estado, ¿no es cierto?, le empezó a cobrar impuestos a los nobles. Claro. Y ahí, claro, los nobles dicen, ¿cómo? ¿Nosotros vamos a pagar impuestos? Y cada vez se ha visto? Les cobraba más impuestos. Entonces, ¿eso qué hizo? Que los nobles se aliaran con los burgueses con el pueblo, y derrocaron a Luis XVI y lo guillotinaron. Claro, es cuando viene de los de arriba, ¿no es cierto? La Revolución Francesa. La revolución se da cuando toca a los sectores. Cuando toca a todos los sectores, los de abajo y los de arriba. Claro. Tiene que tocar a los de arriba. Por eso cayó de la Rúa. Claro. Porque ¿te acordás que los aumentos de impuestos, el desempleo, tocaba a los sectores más vulnerables, los que siempre pierden en la economía? Claro. Que ya están como acostumbrados a perder. Pero cuando les metió el corralito y la clase media alta no pudo sacar sus ahorros del banco, claro, y encima tenían muchos ahorros en dólares, claro, calculá. Entonces, ahí sí estaban marchando, ¿te acordás? Marchaban juntos. Las cacerolas. Las cacerolas, ¿no? En Palermo, Recoleta, todos juntos con los piqueteros. Claro. Cortando la ruta. Bueno, sí, son fenómenos que se dan en la Argentina, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó con el gobierno de Cambiemos? Vos, por eso no te puede asombrar que un Cristiano Ratazzi, presidente de la FIA, se queje diciendo que está perdiendo $500 por unidad que vende. Claro. Porque tiene que abaratar tanto el auto para poder sacarlo al mercado y que se venda, que lo abarata y pierde con eso. Claro, el íntimo amigo de Macri. Mirá. Entonces ya cuando esos sectores de la producción, ¿no es cierto?, sectores concentrados de la economía, están perdiendo, ya es el mismo mercado el que le bajó el pulgar al gobierno. Esa es la incertidumbre que estamos viviendo ahora. Claro. No hay forma de sostenerlo ya. Claro, qué tema, ¿no? Es un gran tema, pero es un análisis sociológico lo que estamos haciendo. Porque cuando ves que la crisis llega a todos los sectores, incluso a los sectores que nunca llegan, es ahí donde los gobiernos se desestabilizan. Entonces, esos sectores concentrados en la economía que quieren ganar dinero. No quieren otra cosa. ¿Qué van a si el que me va a hacer ganar dinero es populista, es social, es lo que sea, y bueno, que venga. No me importa que venga. No me importa. Claro, en cambio, a una clase media más intelectualizada eso le puede importar. Claro, ahí está la aunque diferencia. Pierda. Claro. Analía, aunque pierda. Y ese es un fenómeno que se está dando y que hay que estudiarlo porque es un fenómeno muy, muy profundo, que es algo que es propio del folclore argentino. El tema de la sensibilidad de las clases medias para con las clases más populares, decís vos. Exacto. Y uno es eso y el otro es, ¿no es cierto?, que aunque un modelo no me convenza, no me conviene, me deja la heladera vacía, no me permite viajar al exterior como vengo acostumbrando a hacerlo, pero si viene lo otro es peor. ¿Por qué es peor? Y bueno, porque es peor culturalmente. No soporto el discurso del otro. Claro. No soporto el discurso, aunque a mí me vaya mal. Bueno, eso es lo más anticapitalista y lo
pasa. Es un fenómeno, y ¿no? es como suicida, es masoquista. Claro, voto al que me perjudica. Prefiero, aunque me perjudico, aunque no gano, aunque sigo perdiendo, pierdo privilegios, no puedo cambiar el auto, no puedo viajar al exterior, el dólar me aumenta. Bueno, pero si viene lo otro, viene la cadena nacional, vienen los discursos, viene todo ese tipo de historias, entonces ese folclore populista y demás no me conviene, eso es para bárbaros, eso es para negros, eso es para otra cosa. Claro, yo soy tengo otro estatus. Tengo otro estatus, aunque tenga que comer acelga hervida todos los días. Claro. Fíjate vos qué fenómeno. Sí, qué fenómeno, sí. Y bueno, y así se comporta la clase media, así viene haciéndolo. Esto para traducirlo de una forma muy simple, muy vulgar, por eso dije el ejemplo de la selga, pero ese es el comportamiento que tiene. Por ejemplo, lo del fútbol para todos, bueno, prefiero pagarlo. Claro, pero que no venga lo otro. Claro, prefiero pagar el decodificador, pero no que vuelva, claro, el kirchnerismo, el populismo en Argentina. Sí, que mal llamado populismo, porque tampoco no se trata de un populismo, porque populismo son otras cosas. Y después la otra bandera, ese terror, ese miedo, ese fantasma dando vuelta, que es Venezuela. Claro, pero eso es una construcción mediática. Tal cual. En otros momentos el miedo era Cuba. Claro. ¿Te acordás? Sí. El miedo era Cuba. Vamos a terminar siendo Cuba. Cuba. Y ahora la construcción que se hizo es el fantasma venezolano, ¿no? Claro. Que casualmente Venezuela dejó de ser noticia en los medios, ¿viste? Sí, de repente. Ya nadie más habla de eso, ni de Guaidó, ni del Maduro dictador y todo eso. ¿Por qué? Viste que a veces te imponen las cosas de una forma atroz, ¿no? Y aparte nosotros no podemos ser nunca Venezuela, porque Venezuela no produce nada. Venezuela, la crisis alimentaria que tiene es porque no produce nada. Se intentó hacer, ¿te acordás con lo de Chávez? Pero Venezuela no tiene obreros especializados, por ejemplo, no tiene técnicos, no tiene forma, no tiene una mano trabajadora capacitada como para producir, no tiene el obrero especializado, no tiene tradición en eso. Siempre se vivió de la renta petrolera. Por eso nuestra economía no se puede comparar. No se puede comparar, no. Para nada. Es una cuestión nada más que de asustar a la gente con algo, diciéndole eso es malo, y vas a terminar siendo como Venezuela. Como Venezuela, sí, no es insostenible. Simplemente eso. Así que bueno, hemos tocado temas que los temas que toca Cristina en su libro nos llevan a esos temas, ¿no es cierto? Porque en realidad, si vos dijiste, voy a empezar por el final, Cristina se muestra preocupada por la situación actual, por el endeudamiento, la relación con el FMI, cómo se va a negociar todo esto. ¿Y qué otros temas? Y también con lo de Clarín, ¿no es cierto? Cómo Clarín fue perjudicando, y no solo a su gobierno, sino que también cómo va tergiversando las noticias, la manipulación, cómo las empresas asociadas al grupo Clarín también fue, por ejemplo, acá nombra lo de Laboratorios Bagó. Si querés leer un fragmentito. Que yo no sabía que el Laboratorios Bagó estaba asociada con Clarín. Después hubo un problema, y entonces Clarín empezó a sacar un montón de noticias falsas sobre algunos medicamentos de ese laboratorio que estaban caducos y demás, y los perjudicó en las ventas. Claro, pero porque eran... hubo un conflicto. Un conflicto entre un lobby, ¿no es cierto? Claro. Bueno, te leo un pedacito entonces. ¿Qué página? A ver. Bueno, una página 523. A ver, la página 523 del libro, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Si te gusta. Cuando se habla de la relación de los medios con la política argentina, es necesario hablar del grupo Clarín, que tiene más de 70 años de historia y cuya nave insignia, el diario Clarín, se funda en agosto de 1945. Ahora que lo escribo, me doy cuenta que Clarín tiene la edad del peronismo. ¿Qué cosa? ¿No? Por ahí Macri tiene razón de que el problema que tenemos los argentinos data de hace 70 años.
Bueno, esto es irónicamente hablando, ¿no? En las elecciones del 24 de febrero de 1946, Clarín tardó un mes en reconocer el triunfo de Perón. Un mes. Un mes en reconocer el triunfo de Perón. Y para eso utilizaba la lentitud del escrutinio, a pesar de que se había reconocido ya el triunfo del peronismo, y difundió durante todo ese mes distintas noticias que ponían en duda el verdadero resultado electoral. Mi relación con ese grupo tuvo distintas etapas y pasó por diferentes momentos. En 1997 fui expulsada del bloque de senadores del PJ durante la presidencia de Carlos Menem. Clarín me trató muy bien en esa época, pero no por mi oposición a las políticas menemistas, sino porque durante el año anterior hubo una pelea personal encarnizada entre el diario y el entonces ministro de Defensa, Oscar Camillón, y sin saberlo quedé del lado de Clarín. En ese momento hubo un conflicto muy importante en el gobierno por una triangulación ilegal de armas a Ecuador y Clarín, ¿te acordás? Sí. Y Clarín criticaba constantemente a Camillón, que además había sido ministro de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar. La pelea entre Camillón, Noble, Mañeto venía de lejos. Después de la muerte del fundador de Clarín, Roberto Noble, su viuda, Ernestina Herrera, le había entregado la gestión del diario al desarrollismo, al partido político que habían fundado Frondizi y Frigerio, abuelo de su homónimo ministro del Interior del gobierno de Macri. Este último encabezó la dirección real del diario y entre 1969 y 1976 Camillón fue su delegado y el encargado de la línea editorial, mientras que Héctor Mañeto, que había ingresado con ellos, organizaba el poder económico. El alineamiento de Camillón con Frigerio y sus aventuras amorosas estallaron por alcobas y por negocios, y Mañeto y Noble desplazaron a los desarrollistas. La sangre no llegó al río entonces, pero los rencores y las desavenencias políticas, como escribió el periodista Martín Sivak en su libro Clarín, La era Mañeto, permanecieron larvados. A mediados del mes de mayo del 96, Camillón fue al Senado, bueno, y ahí sigue contando lo que había pasado, ¿te acordás? Con esa venta de armas a Ecuador, cuando sí. Ecuador y Perú estaban en guerra. Bueno, y cómo Clarín también ocultó las noticias, porque no quedó fuera del negocio. Claro, qué bárbaro, ¿no? Sí. Disparen contra Cristina. La primera diferencia explícita y asumida por ambos que tuve con Héctor Mañeto fue durante el año 2006 en la presidencia de Néstor. Yo era senador y decidí impulsar la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Recuerdo que Clarín estaba totalmente en contra de esa reforma y lo hacía saber con duras críticas en el diario y en toda su estructura informativa que se extendían obviamente a mi persona. Yo a esa altura tenía muy claro que el diario funcionaba como el libreto cotidiano que después era replicado en las radios, los canales de televisión y todo el aparato de comunicación privado en Argentina, en gran parte controlado por el mismo grupo. El proyecto de reforma que impulsábamos tenía por objeto reducir el poder de las corporaciones y darle mayor poder a la política. Consistía en reducir la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13 y sacar al presidente de la Corte Suprema de su doble función, ya que era también presidente del Consejo. Bueno, finalmente esa ley, ¿te acordás? No pudo ser aprobada, ¿te acordás? Claro. Bueno, otro de los subtítulos del libro es Claudio Bonadío, el sicario. Ah, bueno, ahí vamos con Bonadío. Que todas las causas políticas caen en Bonadío. Claro, ¿por qué cae todo en él, no? ¿Por qué cae todo en él? Sí. Eso es lo que se pregunta. Inclusive la denuncia contra Lilita Carrió cayó también ahí. Sí. Lo impresionante del libro en las primeras páginas es contar cómo la salud de su hija, Florencia, se deterioró por culpa de todo esto. Sí. Bueno, eso es, bueno, yo creo que Cristina como madre, ¿no es cierto? Lo primero que pone, ¿no? Lo primero que va narrando todo el primer capítulo se está dedicado a su hija, ¿no? Sí, a ver el índice que dice que tiene de los diferentes capítulos.
Te lo paso. Bueno, para que lo veas. Dale. Para que veas, claro, la preocupación de madre, ¿no es cierto? Y lo primero que cuenta es la salud deteriorada de Florencia Kirchner, a raíz de que había sido, la envolvieron en una causa de asociación ilícita, ¿no? Todo esto. Claro, exactamente. A ese capítulo también sería interesante ver qué dice. Leo el índice para la gente. Porque, claro, vos sabés que ella cuenta cuando Florencia fue invitada a un festival de cine en Cuba, porque es cineasta. Sí, fue un festival de cine y decidió hacer en Cuba un curso de guión. Bien. Y allí se siente mal, empezó a sentirse mal y entonces fue a atenderse con un médico cubano. Y ahí fue, no me acuerdo bien las enfermedades, el diagnóstico que le hicieron. Y entonces entró en comunicación con este médico, su médico de cabecera, o sea, de confianza extrema, y entonces por eso se quiso atender en Cuba. Claro, exactamente. Pero, claro, Clarín había informado, junto con otros medios, que Florencia fue a atenderse directamente a Cuba. Claro, en realidad ella estaba ya en Cuba y ahí se le detecta la enfermedad. Claro, exactamente. Y ella viaja para acompañarla como madre. Exactamente. Así sí. es. Así es. Te digo, los capítulos que tiene el libro son 10. El primero se llama Sinceramente, el segundo Después de convertirme en calabaza, el tercero Néstor y yo, y nuestros hijos también, el cuarto Bien de familia, el quinto Una yegua en el gobierno, 2007-2011, el sexto Los heraldos negros, el dolor y la fuerza, 2011-2015, el séptimo Cuando Jorge era Bergoglio y después fue Francisco, el octavo Obras y pesares, el noveno Un memorándum, una muerte y una causa, ahí está lo de Nisman. Sí. Y el décimo El odio y la mentira, claro, los nuevos medios y los mismos fines. Bueno, hay un epílogo. Así que así está compuesto el libro. Esa es la estructura. Esa es la estructura, exactamente, de 10 capítulos. Y tiene 530 y pico, 570 páginas. Bien, ahí está. 570 páginas en donde, para sintetizarlo, ¿no es cierto?, se queja un poco de la insensibilidad del gobierno actual, justamente con los más vulnerables, con los que menos tienen. ¿Y por qué? Bueno, lo hablamos en el principio, es consecuencia, la crisis que estamos viviendo, económica y social, es consecuencia de las políticas económicas que se han estado llevando a cabo, ¿no? Es consecuencia directa de todo eso. Y viste que el tema de la corrupción, que también no se ahorra en hablarlo, el tema de la corrupción es siempre una bandera, ¿no? Un comodín para ocultar otro debate. ¿Viste? Cuando te ponen el tema de la corrupción, todo eso, anulás un debate, ¿no? Claro, no hablemos de otros temas. Sí, estás anulando y nos estamos perdiendo el tren de la historia, como claro. ¿Por qué llegamos a esta? Pero tenemos que preguntarnos por qué se llegó a todo esto. Claro, porque estamos en una situación totalmente innecesaria que estamos viviendo. Sí, que tal vez mucha gente, no sé si sigue tomando la respuesta simplista de la pesada herencia, o bueno, esto es lo que hizo el gobierno anterior y por eso estamos en este lugar. Bueno, ahí está una de las cosas que te dicen, es por qué se pudo tomar plata afuera, los préstamos afuera, porque Argentina tenía canceladas todas sus deudas. Claro, se pagaron las deudas. Y esto de ir debilitando un mercado común en el Mercosur, ¿no es cierto?, un mercado de solidaridad mutua entre los países del Cono Sur, cómo esto también se fue menospreciando, nos estamos saliendo de esa órbita, lo cual hace de nuestra economía algo también mucho más vulnerable todavía porque el mercado de Brasil es un gran mercado para los productos alimenticios nuestros. Claro, por ejemplo. Así que tenés que recorrerlo todavía el libro un poco más. Sí, hay mucho para seguir recorriendo. Mucha tela para cortar. ¿Qué dice Cristina del caso Nisman, por ejemplo? Sería interesante. Claro. Bueno, ya lo iremos leyendo de a poco porque, bueno, está recién llegado. Ariel llegó esta mañana de la Feria del Libro, hay que decirlo. Sí. Y bueno, lo tenemos aquí, a pesar de todo, contando la experiencia.
Y trajiste otro libro porque lo compraste. Mirá lo que dice, a ver, ¿no? Dale, léeme otro sobre fragmento. lo que vos decís, sobre lo que el escándalo de los Panama Papers. Ah, sí. Bueno, viste que hace poco un señor la insultó a Cristina. Exactamente, de eso hablábamos. La hablábamos. Yerza la insultó en el avión cuando ella iba a Cuba, hizo escala en Panamá y un señor le insultó. Bueno, averiguaron quién era ese señor y ese señor era fue funcionario de la dictadura militar. Trabaja en la sociedad rural, es un funcionario de la sociedad rural. Es bastante lógico que la insulte. Y es un criador de ganado. Claro. Entonces, es un hombre, la Croce. La Croce. Bueno, cuando te insulta gente así, por algo es, ¿no? Bueno. Sí. Jamás se encontraron, dice Cristina, ¿no?, en los Panama Papers, en el escándalo ese en Panamá, ni más tarde en los Paradise Papers, los paraísos fiscales, ¿no es cierto?, mi nombre. Jamás se encontraron en los paraísos fiscales mi nombre, ni el de mis hijos, ni el de ningún miembro de mi gobierno, pero sí el de Mauricio Macri. Claro. El de sus amigos, el de sus socios y el de parte de su gabinete. Más tarde, a través del testimonio público de los periodistas alemanes, que fueron los que habían llevado a cabo la investigación, que lideraron aquella investigación, pudimos enterarnos cómo sus colegas argentinos se desesperaban por encontrar un Kirchner en la lista. Claro, buscaron y no encontraron. Mirá vos como dices, ¿no?, que los periodistas argentinos se desesperaron para encontrar sí, recuerdo que se había dicho eso en la lista, claro, ¿no? Desde el Calafate llegué a preguntarme cuánto tiempo tardarían los argentinos en entender que el odio y una gigantesca maquinaria de reproducción de mentiras tenían un único fin: dinamitar 12 años y medio de construcción de derechos y bienestar, en lo que los medios llamaron la ruta del dinero K. Claro, qué bueno que, no sé si habla de eso, de la ruta del dinero K, pero sí, hace poco, bueno, escuché que salieron sí, todos lo dice acá, absueltos, textualmente lo dice, sí. Textualmente lo dice. Se llegó incluso al ridículo de enviar a la provincia de Santa Cruz, en medio de un gigantesco operativo de prensa, al inefable fiscal Guillermo Marijuán, convenientemente acompañado por varios canales de televisión, para dirigir un ejército de retroexcavadoras que buscaban un supuesto dinero oculto en el medio de la nada. Perón solía decir que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Lo que sí empezaba a verse claramente era que las políticas económicas del nuevo gobierno afectaban y desordenaban la vida y los bienes de millones de argentinos. Allí comencé a pensar también que el objetivo no era solo demonizar y terminar con lo que ahora llamaban populismo para definir los años de nuestro gobierno desde 2003, sino que en verdad se intentaba una vez más el viejo sueño de la élite más rica de la Argentina, el de arrasar y extirpar por cualquier vestigio del peronismo. Claro, termina diciendo que es una cuestión antiperonista. Termina diciendo que es una cuestión antiperonista. Ella es un vestigio, o el kirchnerismo es un vestigio del peronismo. Tal cual. Y la forma de, o sea, mostrar estas retroexcavadoras buscando algo que nunca encontraron, dinero oculto y demás. Porque hace acordar un poco a lo que pasó en el 55 durante la Revolución Libertadora, que se decía que Perón tenía 1000 pares de zapatos en el armario, sí, y todo ese tipo de cosas, las joyas de Vita, que nunca se encontraron, ¿no? Claro, de desacreditar. Después se quemaron cosas, ¿no es cierto? Vamos a decir que la Argentina del despilfarro se terminaba, ¿no? Había una relación ahí. Claro, mirá vos, que son discursos que ya vienen de larga data y la historia vuelve a repetirse, ¿viste? Y la historia, como dice el tango, sí, vuelve a repetirse. Pero bueno, esos son los que va contando Cristina a lo largo de su libro testimonial y que bueno, es parte de la historia reciente de los argentinos. Y el otro libro que conseguí justo en la feria, sí, porque viste con dos el libros. Mismo día, sí, traje varios, pero el de Víctor Hugo Morales, Mentime que me gusta. Cuando Víctor Hugo cuenta cómo Clarín hizo embargar sus cuadros, la colección de cuadros de su casa, y cómo se había mentido sobre uno de los cuadros que según se dijo que había escondido y que él se lo había regalado a una hija, a ese cuadro, sí. Claro. Ahí está, casi va preso por eso. Sí. Bueno, la vuelta, muy interesante la presentación del libro de Víctor Hugo Morales y bueno, me firmó el libro, estaba ahí justo Víctor Hugo. Bueno, sí, hablaba una foto tuya por ahí dando vuelta en las redes con Víctor Hugo Morales. Con Víctor Hugo charlamos un ratito y fue muy amable.
para describirte un poco bueno, dentro de todo lo que piensa Víctor Hugo Morales sobre el gobierno actual, él contó una anécdota. Yo me acordaba de eso, me lo hizo acordar la memoria, se me vino de nuevo la memoria. ¿Te acordás las inundaciones en el sur? Sí, porque sos sí, del sur. Sí, bueno, sí, me acuerdo. Había sido Comodoro Rivadavia. Por ahí. Sí. El supermercado La Anónima, sí, La Anónima, propiedad de Marcos Peña, de la familia Marcos Peña Brown. Toda la cadena que está en el sur. En el sur. Aumentó el 160% todos los alimentos, incluso el agua mineral. Claro. Salía más de 100 pesos una botellita de agua mineral. Sí, impresionante. Es decir, mirá, hacer dinero desde una catástrofe natural y desde una catástrofe humana, ¿no? Desde una necesidad básica, ¿no? Hacer dinero hasta con eso. Esa anécdota, ¿se acordaba? Bueno, fíjate Víctor? vos, entonces la gente puede de ahí, ¿no es cierto?, pararse desde ahí y ver en manos de qué gente estamos, ¿no? Claro, bien. Yo es lo que pienso, ¿no es cierto? Bueno, también no es solo lo que uno piensa, es también lo que uno observa. Sí, es conocer a cada uno, o conocer, digamos, detalles de la vida de cada una de las personas. Está bueno conocer a quienes nos gobiernan o a quienes quieren gobernarnos. Y sí, Jorge San Pedro, el economista español, un hombre grande, se puede buscar en YouTube, en las redes. Es muy interesante escucharlo. Creo que llegó a ser ministro de Economía en España. Un hombre grande ya. Dice, ya no existe más la opinión pública, no existe más tampoco la opinión individual, existe una opinión mediática. Y claro. Con los medios ya te dicen no solo lo que vas a decir, te dicen lo que tenés que pensar. Te dicen claro, es que en realidad justamente eso es lo que tu amigo Feynman definía como la construcción de la subjetividad, ¿no? Claro, el sujeto sujetado. Te construyen a vos la idea. Sí, claro. Sí. Eso es, hay que tener cuidado. Pero se basa en un libro de Baudelaire que es El asesinato perfecto. El crimen perfecto. El crimen perfecto, claro. El crimen que es la realidad. Claro. Sí. Baudelaire dice eso, ¿qué es asesino? ¿Cuál es el crimen? La realidad. Matar la realidad. Es matar la realidad. Claro. Y ponerte una impostación de esa realidad, una impostación. Una ficción, una mentira, ¿no? Claro. Montarte una ficción que reemplaza esa realidad. Bueno, el fin de semana ocurrieron tantas cosas, ¿no? No solo en Buenos Aires, con la Feria del Libro, que en la inauguración se lo insultó a Belluto, el secretario de Cultura, ¿no? Sí. Bueno, no solo el boom editorial del libro de Cristina Fernández, sino también lo que pasó en La Rioja, ¿no? Bueno, sí, justamente. Que ustedes cubrieron eso. Muy bien, yo lo estuve siguiendo en las redes. Y con la presencia de la vicepresidenta Michetti. Sí, también que fue, ¿no? Michetti, sí. Que también, no fue bien recibida en La Rioja. No. Y que un sacerdote la increpó diciendo, usted no tiene nada, no me acuerdo cómo se llamaba el cura, usted no tiene nada que hacer acá. Claro, lo que pasa es que haciendo alusión a que tal vez justamente la beatificación de sacerdotes que habían hecho la opción por los pobres. La opción por los pobres y no solo la beatificación de ellos, sino declararlos mártires. Claro. Que es un simbolismo para el mundo cristiano muy fuerte, llegar al martirio, ¿no? Claro. Ser considerado un mártir, es decir, alguien que entregó su vida por la verdad. Claro. ¿No? Es algo muy fuerte eso. Muy, muy fuerte. Y eso fue lo que, le cuestionaron ahí a la vicepresidenta. Claro, porque este cura le había dicho justamente a Monseñor Angelelli y a los otros sacerdotes, los asesinaron por oponerse a políticas como las que ustedes están llevando adelante. Exactamente, así, ahí está. Si es la opción por los pobres, claro. Una política que genera pobres, no puede, un católico no puede apoyar eso. Y fíjate, Analía, que esto se inscribe la semana pasada, Guillermo Marcó, el padre Guillermo Marcó, que es de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el ex vocero de Bergoglio. Claro. El ex vocero de Bergoglio, Marcó, un nombre que tiene no es un nombre muy grande, pero bueno, pero tiene digamos, dentro de la jerarquía eclesiástica, tiene un puesto alto. Era el vocero de Francisco, de Bergoglio acá. Y como había dicho que ya el mundo católico, la Iglesia, no votaría más un segundo gobierno de Macri,
que esa relación entre el mundo católico y Cambiemos se rompió, se fracturó por el tema del aborto y bueno, y por el tema de la pobreza que se fue gestando, porque esto ya va más allá de los curas tercermundistas, liberación y todo eso, sino que también ya se hace algo evidente. Claro. Sí, es muy difícil, como decía el padre Mujica, que fue el que inició todo esto en la Villa 31, en Retiro, es muy difícil predicarle, evangelizar a una persona que no tiene para comer. Claro. Porque la prioridad es comer, es lo básico. Primero la necesidad básica satisfecha y después todo lo demás. Pero claro, eso es básico. Es muy básico eso. Claro. Mujica había encontrado un graffiti una vez, él lo cuenta en su libro Peronismo y Cristianismo, un graffiti que decía: sin Perón no hay Dios ni iglesia. No hay Dios ni iglesia. Eso es el graffiti. Sí, claro, porque primero estaban las necesidades materiales. Claro, eso quería decir. Claro, porque quien las tiene resueltas, no se puede imaginar qué es no tenerlas resueltas. Claro, exactamente, es así. Ariel, vas a dar eso es básico, qué sé yo. Y bueno, tiene que ver con Monseñor Romero en El Salvador también. Está todo unido, Angelelli, Mujica, aunque Monseñor Romero, claro, Monseñor Romero en Salvador. En El Salvador, ¿te acordás que lo mandó matar la CIA? Lo mataron por subversivo, lo consideraron subversivo y era obispo. Después Juan Pablo II tuvo que pedir perdón por algunas cosas que había dicho públicamente. Entonces yo creo que es un mensaje del Papa Francisco también ¿no? Y ya lo creo, un mensaje muy fuerte. Muy fuerte para el mundo católico. Espero que se lo entienda. Sí, yo creo que, bueno, por lo menos mucha gente participó, ¿no? de esta ceremonia, fue bastante masiva. Sí. Ariel, ¿vas a estar dando unos cursos? Bueno, justamente, gracias por preguntarme. Sí, va a haber un curso sobre historia de las ideas en Argentina. Que voy a dictar. Muy bien. Yo había hecho otros cursos sobre esto, sobre esta nueva forma dentro de la historiografía, ¿no es cierto? La historia de las ideas. Está bueno. Historia de los intelectuales o historia intelectual. Participan, ¿no es cierto?, del mismo enfoque metodológico, que es sustraerse, hacer hincapié en distintos contextos históricos en aquellos que construyen las ideas. Si reducís a la historia a una historia de las ideas, los héroes de esa historia van a ser los intelectuales. Claro. Descubrir. Esa es la idea. Sí, es descubrir el pensamiento que está en el acontecimiento. Claro, los pensadores. Que legitiman un proceso histórico. Claro. Es descubrir eso, ¿no es cierto? Historia de las ideas. Esa es la historia de las ideas que tiene su origen en la Histoire de Mentalité de los historiadores franceses, la historia de las mentalidades. Mira. La Histoire de Mentalité de Annales. Y bueno, el campo de las historias de las ideas en Argentina tuvo como uno de los principales pilares, que vamos a seguir los cursos de él, Oscar Terán, Carlos Altamirano, ¿no es cierto? Y vamos a seguir primero también un enfoque metodológico de François Dos, que es un historiador y un autor francés que brindó mucho sobre este campo específico de la investigación histórica. Bueno, entonces voy a estar dictando ese curso. ¿Sí? Primero vamos a hacer una aproximación epistemológica a qué se le llama historia de las ideas, historia de los intelectuales, esta relación dialéctica, este diálogo entablado entre los intelectuales y el contexto histórico en el que se encuentran. ¿Cómo dialogan ellos con su contexto? Exactamente, y cómo las ideas, ¿no es cierto?, se vinculan con los hechos. Cómo cómo las ideas se aceptan, de qué forma se aceptan y de qué forma se van divulgando, se van digiriendo o reinterpretando, ¿no es cierto?, la divulgación de esas ideas. Bien, ¿cuándo va a ser este curso? ¿Dónde? El curso tiene certificado, ¿no es cierto?, por el DECOL, por la municipalidad, por eso es importante para los estudiantes, docentes. Bien. El curso son 2 encuentros, el 11 de mayo y el 15 de junio.
11 de mayo. 11 de mayo es el primer encuentro y el 15 de junio. Bien. En este primer encuentro, las inscripciones están abiertas en la Dirección de Cultura. Ah, en Cultura, bien. En la Dirección de Cultura están abiertas las inscripciones. El curso cuesta 500 pesos. Los 2 encuentros, ¿no es cierto? Ajá. Importante remarcar que los 2 encuentros, claro, con material que se entregará digital y gráfico. Ajá. Quiero agradecer el apoyo de la MUNI en este sentido. Y también, vamos a hacer 2 encuentros de 2 horas. Y también para inscribirse hay que, el nombre y el número de documento y un mail para que después a la persona que esté interesada en el curso se le extienda un certificado. Un certificado, claro. Se le extiende el certificado. Va el 11 de mayo y el 15 de junio, 2 horas de duración de 10 a 12. Así es. Bien. De 10 a 12. Y vamos a tocar en este primer encuentro el pensamiento de Mariano Moreno. Qué interesante. Pues yo le puse Mariano Moreno, el prisma de mayo, o el prisma de la revolución. Mira vos. Porque vamos a ver las distintas opiniones que hay en torno a Mariano Moreno. Cómo lo trató la historia liberal de Mitre, cómo lo trató el nacionalismo católico Hugo Guas con el libro Año 10, cómo lo trató el revisionismo histórico, ¿no es cierto? Y cómo lo trató los sectores nacionalistas, por ejemplo, lo defenestran mucho a Mariano Moreno. Y lo mismo, y hay una entrevista a Perón hablando muy mal de Mariano Moreno. Sí. Y sí lo elevan a una gran categoría, ¿no es cierto?, del revolucionario por excelencia jacobino en la historia liberal de Mitre, pero ocultando cierta documentación. Vamos a analizar eso, por eso prisma. Claro, por eso Mariano Moreno es un personaje para analizar. Es un personaje para analizar porque todas estas corrientes, Analía, se tienen para colgarse de muchas cosas, ¿no es cierto? Claro. Porque está el Mariano Moreno de la representación de hacendados, donde se pone a representar a los hacendados y a los capitales ingleses de 1809, y después está el Mariano Moreno del plan revolucionario. Claro. Entonces, y bueno, ahí también está bien cómo él habla de Artigas, entonces con la mirada despectiva que Moreno tuvo, ¿no es cierto?, hacia las provincias. Bueno, interesantísimo. ¿Esto va a ser cuándo, Ariel? El 11 de mayo. Perdón, ¿dónde? El 11 de mayo en la Casa de la Historia y la Cultura. Todos los 2 son encuentros allí en la Casa de la Cultura. Sí. 11 de mayo y 15 de junio. Y después vamos a hablar de la generación del 37. El segundo encuentro. En el mismo encuentro, ¿no es cierto? En el mismo. Vamos a concentrar todos estos temas. Mariano Moreno, generación del 37. Vamos a hablar de Facundo, de Sarmiento. Bien. Y unas claves para interpretar el Martín Fierro. Buenísimo. Muy bien. Eso es el primer encuentro. Es el primero. Qué lindo. Va a ser una síntesis de todo esto, ¿no es cierto?, de las ideas en la Argentina en el siglo XIX. Bien. Y el segundo encuentro lo vamos a ver para analizar las principales ideas en el siglo XX. Bien. ¿No? Ahí está. La generación del 80, el proyecto modernizador del fin del siglo XIX, Ramos Mejía, José Ingenieros, el positivismo argentino. Vamos a hablar del conservadurismo, del nacionalismo argentino, cuál fue su origen, el populismo, y finalmente vamos a hablar de el antiperonismo. Ahí está. Así que todo eso va a ser, hay que inscribirse entonces en la Dirección de Cultura. Sí, es importante reconocer que no nos vamos a colgar ni a detener en los contextos históricos, sino en los intelectuales, ¿no es cierto?, aquellos que construyen ideas, miradas, ¿no es cierto?, interpretaciones de los hechos, que legitiman ciertos procesos históricos. Rescataremos muchas voces que no conocemos y que son importantes porque sus pensamientos están detrás de esos acontecimientos. Esa es tu idea, digamos. Si nosotros hablamos de Perón, detrás de Perón están Jaureche, Scalabrini Ortiz, Homero Manzi. Eso, a ver quiénes están detrás. Los intelectuales que están detrás. Claro. Perfecto, muy bueno. Bueno, Ariel, muy bueno. Por eso los invito a todos a participar. Ahí está. Y bueno, gracias por habernos traído aquí el libro, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner, que recién llegadito estás de la Feria del Libro. Sí. Así que estuvimos compartiendo algunos fragmentos del libro, algunos comentarios. Presenté un libro ahí también. Sí. Sí, presenté un librito de un cuentito largo, todos se volvieron locos en el taller. No me digas. Infantil. Sí. ¿Cómo se llama el cuento? Todos se volvieron locos en el taller. Todos se volvieron locos en
en el taller. Un cuento largo, sí. Ah, mira vos, es un cuento infantil. Sí. Bueno, dale, ya lo vamos a estar difundiendo también. No? Para una próxima. Exactamente. Vamos con tu cuento. Bueno, vamos de a poco. Vamos de a poco. Primero vamos a hacer el curso. Claro, vamos a hacer el curso, es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Ariel, por haber estado aquí en la radio compartiendo toda esta información con nosotros y todos tus conocimientos. Aquí seguimos en La Vive, de noche tras noche sigue la radio las 24 horas. Nosotros nos vamos.